Buenas noches, estimados inversionistas. Vamos a comenzar con esta reunión de análisis fundamental. Hoy vamos a revisar los principales eventos que van a girar en torno a nuestras inversiones. Como para recapitular y que nos quede un poco claro, esta semana va a ser una semana relativamente tranquila. Hay datos fuertes. No olvidemos que el mes de septiembre es el mes que está catalogado como un mes decisivo para los tipos de interés. Así que sí vamos a tener noticias fuertes, pero distribuidas de una forma en donde la volatilidad se va a centrar en ciertos días. Perfecto. Por favor, me confirman si todos ustedes pueden escucharme. Buenas noches, con ustedes se escucha Sí, fuerte y profe, claro. fuerte y claro. Perfecto. Muchísimas gracias a todos ustedes pues, por su respuesta y por su tiempo. Y bueno, como ya les venía diciendo, hoy va a ser un día, una semana bastante interesante respecto a las noticias. Así que vamos a pasar a analizar el precio. Bueno, como ya es de costumbre, pues algunos días, como el día de hoy, vamos a tener noticias importantes, pero no van a generar volatilidad en el mercado, puesto que no obedecen a las noticias, digamos que principales del mismo, ¿no? Dichas noticias principales del mismo no no van a generar gran volatilidad. De hecho, ustedes van a ver que muchos de los instrumentos en donde el mercado como tal ha venido desarrollándose han quedado completamente estáticos. Sí hubo ciertos movimientos, digámoslo así, pero dentro de la curva de precio, si ha caído el movimiento, el precio ha subido y eso ha ocasionado que el precio como tal pues no genere mayor volatilidad. Entonces, hoy es un día netamente técnico, sí, en lo que cabe del mercado es netamente técnico. La última noticia que nos falta es el índice de confianza empresarial, pero dudo mucho que termine girando al mercado como estamos esperando. Por ende, hoy eran básicamente día de análisis técnico, tal vez un poco de scalping, el mercado no iba a romper grandes figuras, entonces no íbamos a generar gran volatilidad. El día de mañana ya comienza un poco ya el tema de volatilidad desde la sesión europea. Si ustedes pueden darse cuenta, ya tenemos algunas noticias clave que la semana pasada también las recabamos, pero estas las habíamos recabado desde Estados Unidos. En Estados Unidos, más que todo, habíamos hablado del tema del empleo, perdón, la tasa de desempleo aproximadamente hace unas 2 semanas. Y esta tasa de desempleo como tal se va a ver otra vez inmersa, como ustedes pueden darse cuenta, pero en este caso en otras regiones. No olvidemos que la tasa de desempleo en este caso sí es un dato fundamental que puede llegar a mover el precio de los instrumentos, en especial de la libra esterlina, que no tiene una correlación directa con el euro porque pues están en la misma región, pero no van a generar volatilidad en el euro, sino únicamente en la libra esterlina. Después de eso, como ustedes pueden darse cuenta, datos de la inflación en España, que eso sí es un punto importante, por decirlo así, pero son datos parciales. Entonces, mañana vamos a tener un dato parcial en España que siempre termina sirviéndonos qué es lo que sucede en España, en Alemania y en Francia para poder pronosticar la tasa del IPC a nivel global en toda la Unión Europea. Y bueno, en función de eso vamos a encontrar no volatilidad, pero sí datos que nos van a ayudar a saber hacia dónde puede dirigirse el mercado, ¿ok? Entonces, especial atención a estos datos de aquí, ¿sí? Que estos parciales nos van a dar de alguna forma un dato totalitario más adelante. Bien, después de esto, como ustedes pueden ver, índices de confianza del consumidor, del inversor, perdón. Entonces, mecanismos importantes para la bolsa, pero nuevamente, y repito, como ya son mecanismos de Alemania, son datos de los componentes, ¿sí? Son datos de los componentes. Entonces, al tener datos de los componentes, el mercado como tal, pues no va a encontrar mayor volatilidad. ¿Ok? La volatilidad se encuentra generalmente cuando hay noticias de toda la sesión europea o Estados Unidos, o en este caso de Reino Unido como tal. Reino me dice, profe, ¿por qué el mercado asiático abrió con una baja enorme? ¿Al mercado asiático te refieres a qué mercado en específico? No, todo el mercado asiático no estuvo con una baja. No sé si algún instrumento en particular tuvieses un dato, o puedes decirme el instrumento, el dólar yen. Yo el dólar yen no lo vi bajista, la verdad. Déjame solo verificar antes de continuar con esto. Pero si he de ser sincero, yo no le vi nada malo a ningún instrumento. Pues ahorita observando un poco,
pues ningún instrumento ha tenido el día de hoy un movimiento fuerte, digamos que a la apertura asiática. Si te refieres a ese gap no es del día de hoy, del yen, ¿no? El gap que tú me mencionas, eso es de la semana pasada. Y esto principalmente se dio por temas fundamentales. Pero de ahí, de forma general, el mercado hoy bastante quieto. Nada, casi no hubo movimiento realmente. Uno que otro scalping se movió, el oro se movió $2, pero de ahí nada más. O sea, el mercado hoy no tuvo ningún movimiento casi. Casi como que hubiera un feriado, básicamente. Bien. Bueno, entonces por otro lado, vamos a continuar. Tenemos estimaciones, tenemos el informe mensual de la OPEP, en este caso que son los países exportadores y productores de petróleo, que como ustedes muy bien saben, estos países como tal nos van a generar pues tasas importantes para saber hacia dónde puede dirigirse el mercado. Comúnmente estos datos suelen salir sobre el tema de los inventarios de crudo, los barriles o informes de la OPEP, suelen salir los días martes y miércoles. Entonces, bueno, hoy, bueno, mañana va a ser día martes, mañana vamos a encontrar esos datos, el día miércoles también. Como pueden ver, hasta ahí el mercado tiene datos importantes, sí, pero no datos que van a generar volatilidad. Quiere decir que desde las 4:30, 5, 6, 7, va a ser bastante técnico el mercado. No olvidemos que también en la región europea ya se está cambiando el horario de verano, entonces va a aperturar una hora antes, ¿no? Entonces, pero más allá de cualquier cosa, no hay mayor volatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el pre-market va a ser un pre-market líquido porque vamos a estar con noticias normales, digámoslo así, pero no va a haber suficiente fuerza para que el mercado se dirija a un punto al alza o a un punto a la baja. ¿Ok? Entonces hay que poner especial atención a eso, por favor. Sí, especial atención, por favor, porque el mercado podría generar un movimiento interesante en esos niveles. ¿Ok? Bien, después de eso, nos dirigimos más abajo. Como pueden ver, pues tenemos en este caso reservas de crudo, bueno, la subasta de la deuda a 10 años, en este caso de los bonos del Tesoro americano. Pero más allá de cualquier cosa, el día de mañana va a ser un día eh, con un poco más de movimiento que el día de hoy. Sí, el día de hoy también tuvimos noticias, como ustedes pueden ver. Hubo noticias importantes, pero no noticias tan importantes como para terminar moviendo el precio. Yo creo que mañana va a haber más noticias, o sea, va a haber mayor movimiento al de hoy. Dudo mucho que hoy, mañana también se enrangue, básicamente porque hoy vivimos ese enrangamiento. Mañana podríamos tener un mercado más activo, pero aún así muy, muy lineal. Es decir, si es que el mercado está en máximos y mínimos, pues tendrá máximos y mínimos, se comprará y se venderá. No habrá figuras de rupturas. Si el mercado está en tendencia, seguirá su tendencia, ya sea alcista o bajista. Entonces, principal recomendación, el mercado como tal va a tener movimientos claves desde yo creo que las 10 de la noche del día de hoy, que empieza la apertura de China, en la madrugada del mercado europeo, el pre-market americano y la apertura americana. Creo que va a haber movimientos, no fuertes, insisto, pero sí donde podríamos capturar ciertos puntos de entrada con mucha facilidad. ¿Ok? Mañana podríamos encontrar muchas entradas en el horario americano. Bien. Después de eso, nos vamos al día miércoles, que yo diría, bueno, comúnmente los días miércoles ya se está convirtiendo en los días fuertes respecto al análisis fundamental porque se está concentrando la mayor cantidad de noticias que nosotros pues, estamos observando, ¿no? Y este día miércoles no va a ser, digamos que, la excepción. Tenemos noticias muy importantes, ¿sí? Que puede hacer que el mercado como tal pueda dirigirse hacia parámetros que nosotros no podemos abordar como tal, ¿ok? Entonces, vamos a encontrar las noticias fuertes, empezando desde los datos de Europa. Me dice tremendo movimiento del euro, en zona de liquidez, ¿no? Solo dejó una mecha. Vamos Y una a... tremenda mecha dejó ahorita, Sí, sí, así veo una pero mecha, pero salvajemente. ya regresó otra vez al margen anterior. Ujú. Bueno, insisto, ¿no? Yo insisto, el movimiento no va a haber gran movimiento hoy, al menos hasta que aperture China. Cuando aperture China, ahí sí, a las 10 de la noche, yo creo que va a haber un poco más de movimiento, pero insisto, no va a ser tan fuerte tampoco. Bueno,
Miércoles, el día miércoles es el día donde no vamos a invertir en bolsa porque aquí se nos va a acumular todos los datos. Y no solo que no se nos va a acumular todos los datos, sino que como son datos muy fuertes, el mercado va a estar muy a la expectativa, ¿sí? Como son datos muy fuertes, el mercado va a estar muy a la expectativa de lo que puede llegar a suceder. Y ya saben que cuando el mercado está muy a la expectativa, tiende a moverse muy lentamente antes de cada noticia. Entonces, para no arriesgar, lo mejor sería no invertir. Bueno, empezamos con los datos del Producto Interno Bruto de la libra esterlina, ¿sí? A nivel mundial existe una contracción en el Producto Interno Bruto. Lógicamente habría una correlación con la libra esterlina, entonces podríamos tener un PIB menor a lo esperado. Si tenemos un PIB menor a lo esperado, pues eso es negativo en este caso para la libra y podríamos tener una depreciación el día miércoles, es lo más probable. Después tenemos los datos de la producción industrial y manufacturera, que sí son importantes, e insisto, sí son importantes, pero no son tan trascendentales como para mover todo el mercado. Más bien el mercado a la 1 de la mañana se va a mover bastante, pero por el Producto Interno Bruto, más no por la producción industrial y manufacturera, que al final terminan siendo componentes. El PIB, este dato económico atrasado, es el que realmente va a generar un movimiento en el mercado. Bien, después de eso tenemos balanza comercial, que es, no es nada más ni nada menos que un componente del Producto Interno Bruto. Dentro de la fórmula del PIB está la balanza comercial. Entonces tampoco va a generar mayor volatilidad del caso, ¿sí? Entonces aquí el dato relevante va a ser el PIB, y ya les acabo de mencionar. A nivel mundial, el PIB se espera tenga una contracción. Entonces, vamos a ver una contracción en este periodo y por ende la libra esterlina podría tener una depreciación el día miércoles. El día miércoles que verdaderamente vamos a tener movimientos fuertes, porque de ahí, de forma general, el mercado no va a tener movimientos abruptos el día lunes, o sea, hoy y mañana, sino el día miércoles sí tal vez rompa tendencias. Vamos a ver qué podría llegar a suceder. Respecto a noticias más adelante, tenemos ya datos importantes de Estados Unidos. Bueno, después de eso, el mercado va a tener algunos datos o noticias importantes. Obviamente todas las noticias son importantes, pero no van a generar volatilidad. Y el mercado yo creo que va a haber mucha volatilidad y mucha expectativa a la noticia de las 7:30, en donde yo recomendaría no operar en pre-market, es decir, el día miércoles tal vez sea un día donde vamos a descansar y observar el mercado porque por un lado se va a mover Europa a través de la libra esterlina y por otro lado tenemos los datos de la inflación de Estados Unidos. Bien, entonces, como ustedes muy bien saben, pues actualmente la discusión es el aumento o el pivote de los tipos de interés. Y hay grandes pistas, ¿no? Que sí van a aumentar, que no van a aumentar. Entonces, el gran problema, por decirlo así, es que no sabemos con exactitud qué es lo que podría llegar a hacer la Reserva Federal. Existe, digamos que mayor probabilidad de que genere un punto pivote, es decir, que no aumenten el tipo de interés. Sí, hay mucha mayor probabilidad de eso, pero el problema es que aún no tenemos el dato. Entonces, como no tenemos el dato, todo va a ser especulación. Y uno de los datos más importantes sí es el IPC, es decir, la inflación en Estados Unidos. Vamos a ver qué termina de suceder. De todas formas, podemos testearlo con un modelo en Trading Economics en este momento. Podemos testearlo rápidamente. Sin embargo, sí hay que tener muchísimo recelo con ese dato porque sí puede generar mucha volatilidad independientemente de hacia dónde se dirige el IPC. Antes del mercado, esto va a generar un gran movimiento a la alza o a la baja. Vamos a los datos de inflación, lanzamos un pronóstico y bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen. Aquí hay una expectativa de 3,5% en lo que acaba del cuarto, de acuerdo a los modelos de Trading Economics. Quiere decir esto que, ¿dónde está aquí está el IPC subyacente anual. Perfecto, 3,5, estamos en 3,6, es decir, debería haber una contracción en este periodo, según el modelo econométrico de Trading Economics, que es un modelo que se fundamenta de los datos del Tesoro americano, ¿ok? Es un modelo fundamentado en los datos del Tesoro americano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a haber una inflación menor a la esperada. Como hay una inflación menor a lo esperado, la lógica sería que no aumenten el tipo de interés. Entonces, como no van a aumentar el tipo de interés, Estados Unidos o su divisa debería perder mucho valor. En otras palabras, el petróleo debe subir, el oro debe subir, las acciones deben subir,
el euro debería subir, el yen debería subir, ojo, el yen, no estoy diciendo el dólar yen, estoy diciendo el yen debería subir, todas las divisas que están en contra del dólar deberían generar un movimiento a la alza, ya, si es que el IPC obviamente cumple el guión, en este caso del dato econométrico que estamos persiguiendo, que vuelvo e insisto, es muy probable, es decir, los objetivos de la Reserva Federal son mantener la inflación en un 2%. Bueno, ese objetivo no es de ahora, siempre han tenido ese objetivo realmente a nivel económico, que la inflación no supere el 2%, por un lado. Por otro lado, destruir plazas de empleo. Esto ya se está evidenciando a través de los subsidios que vemos todos los días jueves. Se puede observar que se aumenta el subsidio, la tasa de desempleo igual se disparó hace 2 semanas, entonces se evidencia que existe una tasa de paro mucho más elevada de lo esperado. Y también otro de los objetivos es que el Producto Interno Bruto se contraiga. Y como les había dicho, ya se está contrayendo a nivel mundial. Entonces, ese dato del IPC, si es de salir menor a lo esperado, creo que va a ejecutar un movimiento tan fuerte en el mercado, ¿sí? Que descontaría los tipos de interés. En otras palabras, la noticia del día miércoles debe tomárselo en cuenta como el último dato que está persiguiendo la Reserva Federal para tomar una decisión. Si es que genera el punto pivote o si genera alguna expansión, ¿ok? Entonces, la probabilidad impulsa a que el IPC sea menor a lo esperado y por ende que genere el punto pivote, es decir, no se siga aumentando el tipo de interés, al menos en este periodo. En otras palabras, vuelvo e insisto, la conclusión detrás de todo esto es que el dólar americano pierda valor. Si pierde valor el dólar americano, todo se dispara. El oro, el petróleo, las acciones, las demás pares contra el dólar, todo se dispara, ¿sí? Entonces, esa es la expectativa. Mucho cuidado, por favor. No olviden que, a pesar de que termine disparándose, antes del mercado suele depreciarse. Es decir, el mercado hace lo contrario. O sea, si el mercado tú tienes la expectativa de que suba, el mercado lo que hace es darse la vuelta. Se da la vuelta antes hace una gran mecha. Para los que han invertido en noticias, sabrán cómo es el efecto, ¿no? Que hace grandes mechas a cualquier lado y después termina ejerciendo el movimiento de la divisa. Entonces, solo precaución en ese sentido, ¿ok? Bien. Como es día miércoles, también tenemos los datos del inventario de crudo. Creo que ese dato va a pasar desapercibido. Realmente todo el mundo va a hablar de IPC, de inflación. Entonces, el petróleo como tal se va a mover en función del dato del IPC. No va a tener mayor movimiento, a pesar de que sí es un dato importante el tema de los inventarios, no va a haber mayor movimiento en este caso. Bien, entonces mucha atención por favor en este punto. Después de eso, nuevamente van a ser presupuestario. Tenemos en este caso cambio de empleo. Ya en la noche ya se acaba el horario americano. Después de la noticia del IPC, el mercado se va a comportar bastante técnico, es decir, 7:30. Yo diría que va a comenzar a tranquilizarse a eso de las 8:30, y vamos a tener movimientos así clave. Insisto, ¿no? No inviertan en la noticia. Invertir en la noticia no significa que ustedes van a invertir exactamente a las 7:30, sino invertir en la noticia significa de que ustedes ya ven el dato a las 7:30 y 7:30 con 30 segundos o 7:31 quieren invertir. Ya, eso es igual invertir en la noticia, ¿ya? A pesar de que puede salir el dato positivo, negativo, lo que sea, no olviden que el mercado, cuando tiene esas grandes volatilidades, o sea, usualmente deja mucho rastro de precio. O sea, deja muchas mechas, te deja mucha liquidez en el mercado, entonces traten de no hacerlo. Pero vuelvo, e insisto, o sea, si es que en el caso de que quieran hacerlo, la expectativa es una pérdida de valor al dólar esta semana. Sí, esta semana es fundamental porque, insisto, el IPC es el último dato que le falta a la Reserva Federal para saber qué es lo que va a hacer con el tipo de interés. ¿Ok? Bien, entonces, 8:30 nos vamos a lo que decíamos, mercado asiático del día miércoles, 8:30 tenemos el cambio de empleo y la evolución del empleo junto con la tasa de desempleo. Bueno, la economía generalmente está correlacionada, ¿sí? Hay más o menos variantes, digamos que en los diferentes gobiernos dependerá de la política monetaria, la administración económica que cada gobierno desea hacer. Por ejemplo, en Japón, ustedes saben que no defiende su tipo de cambio, entonces, y además de que tiene un tipo de interés negativo, o sea, persigue una política no ortodoxa, entonces, claro, se va a mover diferente, ¿no?
Pero en el caso australiano sí tiene una fuerte correlación realmente con la potestad del dólar eh, y con la potestad también de Reino Unido, básicamente. Entonces, probablemente la tasa de desempleo sea menor al esperado, como fue en Estados Unidos y como fue en Europa hace unas semanas. Entonces, ¿qué implicaría que la tasa de desempleo sea menor a lo esperado? Que también exista un punto pivote en Australia. Y también cabe destacar que los tipos de interés en Australia ya salieron la semana pasada y fueron igual a lo esperado, es decir, ya se generó el pivote en Australia. ¿Qué pasa que se haya generado el pivote en Australia? ¿O qué sucede? ¿O cuál es la conclusión? Es que lógicamente esta noticia de aquí sí causa volatilidad, pero más bien aporta la tendencia. ¿Ok? Termina aportando a la tendencia este dólar australiano. De todas formas, el día miércoles, si quieren invertir, yo diría que deberían hacerlo a partir de las 8:30 hasta el cierre de la sesión americana, que puede ser yo les dijera máximo, así eran las operaciones a las 2 de la tarde. A pesar de que no hay gran volatilidad por el tema no hay gran volatilidad por el tema de, ¿cómo se llama esto? De los swaps, como les dije, ya estamos cambiando de horario. Nosotros no, nosotros como latinos, bueno, no solo latinos, sino nosotros en la región nuestra de Ecuador, no están marcadas las zonas horarias, porque por ejemplo en Argentina sí está bien marcadas también las zonas horarias, en nuestro caso no. En nuestro caso no es así. Entonces nosotros solo tenemos como que, ¿cómo se llama esto? Eh, tiempo cálido, tiempo húmedo, algo así se llama nosotros. Entonces, pero en otras regiones sí se cambia el horario por horario de verano, horario de invierno. Ya, entonces esa es la diferencia como tal. Bien, entonces generalmente cuando hay un cambio de horario se aumentan los swaps. Lo sabes costoso. Bueno, como ya estamos a punto de cambiar de horarios, está terminado básicamente el verano, entonces los swaps regresan a ser otra vez económicos. Entonces podrías dejar tranquilamente una operación abierta más de 24 horas. Cuando me refiero a 24 horas, no me refiero a 24 horas del Ecuador, me refiero a 24 horas del broker. Y generalmente los brokers aperturan el mercado asiático, es decir, ellos las 24 horas es a partir de las 5 o 6 de la tarde. ¿Ok? Entonces tú puedes dejar una operación abierta a partir de esa hora y te van a cobrar un swap o te pueden entregar el swap, pero no va a ser gran cosa realmente, va a ser algo chiquito. ¿Ok? Entonces, eso digamos que es la ventaja del cambio de horario. De todas formas, hay que cuidarse, porque como esa noticia sí va a generar volatilidad, si van a invertir en oro especialmente, la baja el día miércoles va a jalar movimiento la noticia del dólar australiano, la tasa de desempleo va a generar volatilidad hacia el oro y no solo el oro, ¿no? También la plata, el platino, todos los metales preciosos que consigo llevan en correlación. Día jueves, que también va a ser un día importante, como les había dicho en un inicio, ¿no? Va a ser un mix, o sea, va a haber volatilidad, pero específicamente en días, no va a ser en toda la semana como estamos acostumbrados. Entonces, día jueves, ¿qué tenemos? Bueno, inicialmente tenemos, bueno, comparecencias normal en la sesión europea, o más bien el mercado europeo es muy diferente al mercado americano. El mercado americano es mucho más capitalista, mucho más alanzado, mucho más salvaje realmente en ese tema. En la economía europea es mucho más recatada, más formal el mercado, por eso es que hay muchísimas más comparecencias realmente antes de cualquier dato, y ni siquiera decisión de inversión, sino datos. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos? Comparecencias y después la noticia realmente importante, después de todas estas comparecencias, de aquí es el comunicado de la política monetaria del Banco Central de Europa, ¿ok? Esa noticia es importantísima porque, vuelvo y repito, la presencia del mundo es que se deba hacer un punto pivote, es decir, no se deba aumentar el tipo de interés. Ya, eso es lo que estamos esperando a nivel mundial, que no se deba aumentar el tipo de interés. Ya, si no se aumenta el tipo de interés, ¿ok? Si no se aumenta el tipo de interés, es decir, que las divisas van a comenzar a perder valor, ¿ya? En el caso de Europa, bueno, insisto, ¿no? En Australia, en Nueva Zelanda, ya se está manteniendo el tipo de interés, es decir, se está ejecutando el punto pivote. Ahora vamos a ver qué es lo que puede suceder con Europa. Pero, insisto, como todo el mercado está globalizado, claro, existen más o menos regiones que no hacen caso como a la agenda global económica. Lo más probable es que también no aumenten el tipo de interés y sea 4,25. ¿Qué implica que esto tenga un movimiento de 4,25? Que el mercado como tal pierda valor en el euro. Es decir, el euro pierda muchas posiciones el día jueves.
Eso es lo que implicaría básicamente el euro, que pierda muchas posiciones el día jueves, por ende el dólar respecto al euro realmente se tendría que recuperar. Es decir, si el miércoles pierde posiciones el dólar, el día jueves ganaría esas posiciones por la noticia del euro, más no porque el dólar vale más. Eso que quede claro, ¿no? No es que está ganando posiciones el dólar porque está haciendo las cosas bien, no, está ganando porque lógicamente el euro está perdiendo posiciones en el mercado y esas son conjuntamente con, en este caso, el yuan chino y con las divisas más potentes o más líquidas del mercado de momento, ¿no? Bien, después 7:30 datos del IPP. Bueno, ni siempre saben ustedes, ¿no? Que después los datos del IPC, que son el índice de precio de consumidor, tenemos el dato del IPP, que es el índice de precio de productor, que es la contraparte de la inflación. Generalmente son datos correlacionados, es decir, si el IPC te sale negativo, el IPP te sale negativo. Muy pocas veces te van a salir contrarios, ¿ya? Porque son datos como que hermanitos, unidos, que generalmente dictan lo mismo, la inflación desde dos puntos de vista. Un punto de vista es desde el punto de vista del productor, es decir, de la empresa, y el otro desde el punto de vista del consumo, o los clientes. Pero al final te apuntan a lo mismo. De todas formas, ahí va a haber volatilidad. Primero por la decisión política monetaria, sí o sí. Entonces, y miren que es a las 7:15, no sería conveniente ingresar al pre-market tampoco en este horario, porque te va a comer la volatilidad del tipo de interés, que es la noticia más fuerte realmente del mercado, conjunto con los discursos. Después, datos del IPP, 15 minutos después, que es decir, el dólar se va a afectar tanto por el movimiento del euro, y después tenemos inflación desde el productor, va a seguir con volatilidad. Después, ventas minoristas subyacentes y peticiones de subsidio de desempleo, que bueno, las peticiones no creo que causen gran volatilidad. Ya hemos visto que se ha aumentado el desempleo a nivel mundial y también en Estados Unidos. Entonces, lo lógico es que se queden quietos. Más bien eso no lo tomen en cuenta. Y genere volatilidad más bien el IPP, que correlaciona con el IPC y las ventas minoristas. Pero si se fijan, va a ser un día loco, un día de locos, ¿no? Que tenemos cada 15 minutos realmente noticias y a las 7:30 como que un cúmulo importante de noticias de ahí. Después tenemos ventas minoristas, como ya habíamos observado, y la rueda de prensa, la típica rueda de prensa, ¿no? Que suelen dictar los banqueros centrales después de dar una noticia económica. Es decir, a ver, ustedes como traders, ellos más bien como banqueros, como decisores de la política económica mundial, te dicen, perfecto, hemos decidido desarrollar el punto pivote y te dan un discurso, te dicen cuál es el siguiente paso. Te dicen, bueno, nuestro punto pivote va a ser definitivo, o te dicen, nuestro punto pivote va a depender de ciertos datos, que eso es lo más seguro que vayan a decir. Van a decir, en el caso de que generen el punto pivote, estoy seguro que el discurso se va a apalancar de que no nos acostumbremos, porque cuando los datos comienzan a calentarse nuevamente, no van a temer en subir el tipo de interés. Es lo más seguro, porque eso fue el discurso de Jeremy Powell hace 3 semanas aproximadamente. Dijo exactamente eso. Dijo, miren, el punto pivote puede existir, pero si es que vemos un dato por ahí que no favorece al entorno, no teman, no crean que no vamos a aumentar el tipo de interés, lo vamos a aumentar. Entonces, muy probablemente la agenda se dirija hacia allá. Bien, también existe la posibilidad de que ellos digan, bueno, el punto pivote eh, consiste no solo en quedarnos quietos con el tipo de interés, sino en reducir el tipo de interés. También hay esa posibilidad, ¿no? La posibilidad de no quedarte quieto con el tipo de interés, de no aumentarlo, sino reducirlo. También existe, pero aún no es como que un escenario muy completo, ¿ya? Es algo que ya se está escuchando realmente entre voces con los inversionistas, pero no es del todo completo realmente. Entonces vamos a ver qué termina de suceder. Bien, después de la rueda de prensa, como es de costumbre, lógicamente va a dar la comparecencia Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, y también nos va a lanzar expectativas del mercado. Si se fijan, desde que salieron las noticias, es como que ha pasado media hora, noticia del Banco Central. 40, 30 minutos más, otra noticia. Entonces, realmente aquí, cuando se terminen los discursos, sería bueno invertir. Mientras tanto, aquí yo ni siquiera terminado la noticia invertiría, porque el discurso es mucho más volátil que el dato. Si el dato de alguna forma es medible, pues es un número,
el discurso no puede ser medible porque tú no sabes lo que va a decir la presidenta. Podemos intuir, como les digo, en base a los discursos anteriores, en base al movimiento de la política de Jeremy Powell, se puede intuir a dónde va, pero ¿y si es que no dice nada? Entonces es bastante subjetivo realmente un discurso. Bien. A ver, dice las ventas nuevas en Estados Unidos cotizan en la bolsa. Sí, tiene un índice, un índice de bienes raíces. Existe también. Miren, si ustedes quieren averiguar un poco más sobre el tema de inversiones particulares en bolsa, váyanse a finbis.com y busquen el mapa de ETFs. Mira, ¿qué es un ETF? Es un fondo de inversión cotizable. Es decir, los inversionistas lo que hacen es reunir un capital e invierten en diferentes sectores. Bien, ese fondo de inversión, para ellos tener más liquidez, lo que hacen es inscribirlo en la bolsa y venden participaciones del fondo. Entonces, los inversionistas como ustedes pueden invertir directamente en el ETF, que es como comprar un portafolio de inversión, básicamente, en fracciones, nada más. Eso es. Entonces, te vas a la parte de acá que dice ETF y aquí te salen todos estos índices, ¿no? Estos son todos los ETFs que existen a nivel americano y que replican el comportamiento también a nivel mundial, ¿no? Entonces, aquí tú puedes encontrar el que tú me dices, ¿no? El de bienes raíces, déjame ver, aquí está, real estate. El ETF que tú estás siguiendo aquí, deseas como que observar, es el IRYR y bueno, también sus derivaciones, porque ojo, no es que solo es un ETF, o sea, hay millones de, bueno, no sé si millones. Bueno, sí, sí, me atrevería a decir que millones porque pues existe un montón de sectores y un montón de combinaciones. Pero mira, aquí tú puedes invertir a través, en este caso, de lo que me acabas de preguntar, ¿no? Puedes observar un poco sobre eso. Bueno, aquí algún rato, seguramente cuando hablemos más de fundamentales, indicaré cuáles son los mejores ETFs o cómo existe una correlación entre el ETF y, y la empresa, ¿sí? Se me fue la palabra. Generalmente esa correlación se da a través del riesgo de mercado y el riesgo de mercado se denomina beta. Entonces ya lo veremos más adelante en algún punto si es que hablamos sobre análisis financiero, pero de momento quédense con este dato. ¿Quieren saber o quieren invertir en un ETF en particular, dependiendo del sector? Vayan al calendario, más bien al mapa de ETFs y en los ETFs aquí ustedes pueden encontrar diferentes, ¿no? Incluso a mí lo que me interesa, lo que me gusta realmente de estos ETFs es que digamos que a ti te fascina invertir en oro, ¿vale? Pero tú dices, ah, pues el oro es muy volátil, entonces no es conveniente para ti por tu cartera. Tranqui, compra un ETF que se fundamenta en el parámetro del oro. Ahí está, GLD. Entonces tú compras un ETF que se fundamenta en empresas que cotizan en oro, que extraen oro, y básicamente es invertir indirectamente sobre el oro. Funciona bastante bien. Eso suelen hacer algunos inversionistas que no son tan arriesgados. O sea, compran el ETF, las fracciones del oro, de las empresas del oro, y dejan que esto se siga continuando su mercado. Suele funcionar bastante bien. O inversionistas bastante arriesgados que utilizan ETFs para ir en contra de la bolsa. Por ejemplo, tú dices, mira, yo tengo una expectativa de que el mercado vaya, mira, positivo en estos días. Pues, tranquilamente puedes escoger ETFs que vayan contra la bolsa, es decir, que ellos digan, no, el mercado va a ir a la baja. Ya se fundamentan básicamente en un indicador que se llama el VIX, ¿sí? Pero bueno, eso es ya harina de otro costal. Bien, vamos a regresar al calendario económico. Bueno, entonces yo les decía que tenemos la comparecencia de Lagarde, y después el mercado, después de las comparecencias, se nos va a quedar quieto, bastante tendencial. A partir de las que termina el discurso, generalmente dura una hora. Yo diría que a partir de las 10:30 puedes ingresar. Bueno, no sé si a las 10:30 existe demasiado volumen. El volumen se va a dar en estas horas, las horas de fuego, ¿no? A partir básicamente desde las 7 de la mañana. Pone que con movimiento y todo, a partir de las 6 va a haber mucha volatilidad, ¿sí? Y eso se va a dar hasta las 10 de la mañana, justo en el horario más interesante, ¿no? Porque se come el pre-market y se cobre la apertura y también de alguna forma se está comiendo después de la apertura. Entonces es como que te deja casi sin horario para operar. Yo lo que te recomendaría aquí es más bien, el día miércoles y el día jueves podemos aplicar la estrategia que solemos aplicar cuando el mercado está quieto, que es no invertir en las noticias, sino invertir después de. Es decir, deja que el mercado el día jueves no operes, déjale, y si es que hace una gran tendencia a la alza o a la baja,
coge la corrección. ¿Y la corrección cuándo se da? En horario asiático. Listo. Mira, empieza el horario asiático 5 o 6 de la tarde. Y si es que viste que la tendencia fue bajista, toda esa caída, ¿qué tiene que tener? Una suba, entonces compra. Es una estrategia bastante válida. Se demora un poquito, pero es bastante fiable realmente. Funciona bastante bien, porque la corrección se da sí o sí, a no ser que durante toda la noche, que suele pasar también, no es muy frecuente, pero pasa, el mercado haga figuras de continuidad. Pero bueno, pues, en el pre-market tranquilamente te puedes salir en comisiones. Si es una figura de continuidad, estarás en comisiones y listo, y no pierdes. Pero hay que estar atento. De todas formas, suele pasar bastante y el día jueves puede ser que podamos hacer eso, ¿no? Es decir, no invertir en las mañanas, dejar que el mercado se desarrolle y en la noche más bien ingresar al mercado como tal. Bien, día viernes también va a ser un día importante, de poca volatilidad realmente. El día viernes, ahora, bueno, las personas que nos siguen desde hace mucho tiempo recordarán que antes los días viernes eran los días de infarto porque existían noticias, pero que destructivas, que se perdía liquidez, que el mercado rompía técnicamente un montón de precios. Bueno, eso era el año pasado. Ahora eso ha pasado a la historia y se ha convertido en los días miércoles y jueves. Y los días viernes más bien han sido días tranquilos, donde la bolsa sí tiene volatilidad, pero máximo a las 10 de la mañana, todo se enranga y después nos vemos hasta la próxima semana. Entonces, datos del IPC en Francia, como pueden ver, ya tuvimos datos en España el día martes, el día viernes en Francia. Entonces, ¿qué tenemos o qué podemos detallar de todo esto? Que la próxima semana ya vamos a tener datos de la inflación de la zona europea y para nosotros es importante revisar los componentes. Entonces, con esto el día miércoles tenemos nuevamente otro componente. Después de esto, reunión del Eurogrupo, nueva comparecencia de Lagarde. Insisto, los europeos son muy formales, de muchos discursos, entonces vamos a encontrar discursos. Ninguno es importante, salvo el de Lagarde, pero va a ser a las 4:45, entonces aún no estamos en el pre-market, va a durar una hora, es decir, 5:30. Básicamente ya tendríamos un movimiento tranquilo en el euro. Y de aquí tenemos noticias americanas con el índice de precios de exportación versus el índice de precios de importaciones, datos relevantes para la balanza comercial, pero para efectos de nuestras inversiones nada relevante. Como ustedes saben, a lo que a nosotros nos interesa es los datos que generan volatilidad en la producción o en la inflación del mercado. Y la balanza comercial, pues es importante, sí, porque genera parte del PIB, pero no va a generar gran volatilidad para nuestros instrumentos, ¿ok? Entonces, eso de aquí no va a generar mayor volatilidad. Lo más posible, lo más probable sería que a partir de las 5:30, 5:45, mercado netamente técnico el día viernes. Entonces, o operas el día jueves, o tranqui, no hagas nada el día jueves y el día viernes es técnico. O sea, el día viernes es puro análisis técnico. Hasta al menos las 9 de la mañana que tenemos la expectativa del índice de consumidor de la Universidad de Michigan, que puede generar algo de volatilidad. Puede ser que sí. Yo realmente dudo que genere mucha volatilidad, ¿sí? Porque el mercado como tal, cuando se trata de esa noticia, pues no existe gran expectativa. La expectativa más yo se da cuando tienes el índice, solo el índice de confianza, y esos datos se extraen directamente, pues, de entes mucho más fuertes que la Universidad de Michigan, ¿no? Entonces, de todas formas, puedes operar a partir de las 5:30 y cerrar las operaciones hasta las 8:30. Yo creo que es un horario bastante bueno para coger una tendencia de 3 horas. O sea, no le veo mal. Y cerrar antes de las 9, aunque yo creo que si genera volatilidad esto va a ser una volatilidad menor, no va a romper tendencias. Las tendencias se van a romper el día miércoles y el día jueves, ¿ok? Entonces, y después el mercado como tal va a enrangarse porque ya tenemos noticias de bajo nivel, posiciones netas especulativas, que como vuelvo y repito siempre, no son más ni menos que posiciones contables. Es decir, cuántos vendedores versus cuántos compradores. Y eso sobre todos los instrumentos. Libra esterlina, petróleo, oro, Nasdaq, S&P 500, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, va a ser una semana mixta de mucho análisis técnico, al menos hasta el día de mañana, y también de mucho análisis fundamental aplicado el día miércoles y jueves. El día viernes podríamos tener mucho análisis técnico también. Entonces, recomendaciones, tratar de no invertir antes de las noticias o durante, como les había dicho, o pasado minutos, tratar de no hacerlo.
De preferencia, tomar la estrategia de invertir en mercado asiático contra la tendencia. Es decir, si es que el mercado cayó con fuerza, toda esa caída tiene que haber un retroceso. Y ese retroceso se va a dar en el mercado asiático porque pasa de esa forma. Entonces, eso sería como que la mejor estrategia para evitar la volatilidad. Ahora, otra forma sería invertir después de la noticia. Eso solo se podría hacer el día miércoles porque las noticias terminan pronto. Si fijamos, terminan las noticias a las 7:30 y listo. Entonces, aquí sí se podría como que aplicar esa estrategia. Bien, pero el día jueves dudo mucho que se pueda aplicar porque la noticia recién con el discurso de Lagarde va a terminar, aquí estamos, a las 10:30. Entonces, 10:30, 11, hay muy poca volatilidad. O sea, no sé si alguien ha operado en esos horarios, pero realmente hay muy poco volumen en el mercado americano, a eso de las 11, 12, 1. Olvídense, es lento. Entonces, de nada vas a perder el tiempo. Lo mejor sería más bien ahí ingresar al mercado asiático. Bien, eso sería. Y vuelvo y repito, semana de expectativa de pérdida de valor del dólar americano. Sí, hay una muy fuerte expectativa de pérdida de valor del dólar americano y del euro. Entonces, vean posiciones que sean ventajosas sobre el dólar. Es decir, si encuentran posiciones de correcciones en el oro, lo más posible es que suba. Si encuentran posiciones de caída del petróleo, puede subir. Ya, tomen en cuenta eso nada más. Bien, preguntas finales, por favor. Vamos cerrando esta sesión. Las grandes mechas que me decían del euro ya se han aplacado. Sí, únicamente fue digamos que una falla de liquidez seguramente, una pequeña volatilidad, pero nada más. Bien, bueno, estimados inversionistas, espero que esta sesión les haya aclarado muchísimo las dudas y de todas formas tenemos entradas en análisis técnico el día de mañana. Por mi parte, pues les agradezco un montón su asistencia y ya saben, dudas, inquietudes al WhatsApp. Al grupo o internamente sin ningún problema. ¿Nos pueden enviar grabación de ese video? Sí, generalmente las grabaciones les envían el día de mañana porque se saben procesar a veces muy lento. Entonces, hasta que se procesen y todo, ya estamos en otras ocupaciones. Pero el día de mañana lo más seguro es que le envíen durante la mañana. Sí, eso, estimado Rodolfo. Bien, chicos, cuídense, nos vemos. Chau. Buenas Gracias, noches, profe. buenas noches con todos. Gracias, profe.